Bien, Deuteronomio capítulo 33 y 34 es lo que vamos a estar viendo en esta última sesión de nuestro estudio de esta serie que hemos denominado Deuteronomio de verso a verso. Hace muchos meses atrás comenzamos a estudiar, no solamente Deuteronomio, creo, sino comenzamos a estudiar todo el Pentateuco, desde el Génesis, ¿no? De tal manera que el día de hoy no solamente cerramos un libro más de la Biblia, sino cerramos todo un bloque de la Biblia denominado como el Pentateuco o la Torá, que vendrían a ser los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, se atribuye la autoría a estos cinco primeros libros a Moisés, ¿no? Entonces, hemos venido estudiando Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora Deuteronomio, que estamos a punto de terminar, ¿no? El próximo año iniciamos con nuestro estudio de Josué, ¿no? Bien, si bien es cierto, la autoría de estos cinco libros se le atribuye a Moisés, pero en este último capítulo, o en estos dos últimos capítulos, se narra de alguna manera las palabras de Moisés, se narra también la muerte de Moisés, pero uno dice, ¿cómo Moisés puede narrar su propia muerte, no? Entonces, muchos entienden de que esta última porción fue escrita por Josué, ¿no? Fue escrito por Josué. Para poder engancharnos con estos dos últimos capítulos, mira cómo termina el capítulo 32, que fue un capítulo donde vimos el cántico de Moisés, y el cántico de Moisés básicamente era cuando Moisés, a través de un canto, da una serie de advertencias al pueblo de qué es lo que cómo es que ellos se iban a desviar más adelante y cómo es que Dios iba a juzgar si es que ellos se desvían, pero también cómo es que Dios igual iba a preservar un remanente, ¿no? Terminado ese cántico, en el verso 48 al 52, mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés, del capítulo 32, ¿ya? Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, ese mismo día del cántico, pues, ¿no? Dice, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy en herencia a los hijos de Israel y muere en el monte de los cuales al cual subes. Y se unió, dice, y se he unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Y le explica por qué es que él va a morir, ¿no? Lógicamente le recuerda lo que había sucedido en las aguas de Meriba, ¿no? En Cádiz, es decir, cómo es que Moisés no había santificado a Dios, sino que muy por lo contrario se había puesto en rol de Dios, por así decirlo, ¿no? Había desobedecido las instrucciones de Dios en el en las aguas de Meriba, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí le anuncia o le da una orden Dios a Moisés y le dice qué es lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Entonces, pero previo a eso, el capítulo 33 nos narra una serie de bendiciones que Moisés da al pueblo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente inspirado por Dios, pero también al mismo tiempo esta serie de bendiciones que vemos registrada en el capítulo 33 nos va a mostrar ese corazón de pastor de Moisés, ¿no? De que sabiendo que su muerte está próximo, está quizás a unas horas o unos días, y que él no va a ingresar a la tierra prometida, y que de alguna manera tuvo que ver este pueblo o los padres de este pueblo, de estos ciudadanos, ¿no? De alguna manera por su rebeldía y el pisó palito, como se dice, también reaccionó mal. Pero él vemos su corazón de pastor, ¿no? Ya lo hemos visto quizás en escenas anteriores en el Éxodo intercediendo por el pueblo, pero aquí vemos ya a punto de morir, pero él bendiciendo al pueblo. Después de haberles advertido con su cántico, ahora va a bendecir al pueblo. Y de alguna manera estas bendiciones tienen que ver con lo que hizo también Jacob en Génesis 49. ¿Quién fue Jacob? El padre o el nieto de Abraham, padre de José, Benjamín y de sus 12 hijos, pues, ¿no? Entonces, cuando él es llevado a Egipto y se reúne con José y sus hermanos, Jacob también lanza una serie de bendiciones sobre sus hijos. Más que bendiciones, eran una serie de profecías, ¿no? Lo que iba a suceder con cada tribu. En aquel entonces eran familias. Entonces, entendamos que esas profecías o esas bendiciones que dio Jacob, Moisés fue el que registró eso, ¿no? O sea, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, le mostró toda esta información oral para que Moisés escriba, porque Moisés escribió el Génesis.
Entonces, de alguna manera, creo yo, aquí, siguiendo ese ejemplo de Jacob, ¿no? Porque él sabía lo que había hecho Jacob, pero también con ese corazón de pastor, Moisés va a bendecir al pueblo de Israel, tribu por tribu. Entonces vamos a ver cuál es el contexto. Mira, verso 2 dice, eh, no, verso uno. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. ¿Te das cuenta el detalle, no? Esta bendición no es que está recordando de pronto Josué lo que Moisés había hecho en el pasado, por así decirlo, no, sino antes de que muriese, él dio estas bendiciones a los hijos de Israel. Verso 2 dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Sair les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó, dice, una ley como la heredad de la congregación de Jacob, dice, y fue rey en Jesurum, es una manera de llamarlo al pueblo de Israel, ¿no? Jesurum, que significa pueblo recto. Fue rey en este pueblo recto, cuando se congregaron los jefes de los pueblos con los tribus de Israel. Entonces está de alguna manera recordando aquí Moisés, escrito por Josué, por cierto, pero cómo es que de pronto Dios se manifestó en el monte Sinaí y cómo es que Dios dio de su ley y cómo es que usó a Moisés y cómo es que Dios se mostró de una manera gloriosa, ¿no? Y aquí incluso pone algunos detalles entre 10.000 millares, entre 10 millares de santos, ¿no? Algunos dicen que podrían haber sido ángeles, ¿no? Por ahí que me parece que el libro de Hebreos también hace un poco de mención a eso, ¿no? Pero básicamente está manifestando lo asombroso que fue eso cuando Dios dio de su ley al pueblo de Israel, ¿no? Reuniendo a los jefes de las tribus y cómo es que puso a Moisés como ese intercesor, ese mediador para que haga llegar su palabra, ¿no? Ordenó una ley, dice, ¿no? Esa ley no, aunque se le conoce como la ley mosaica, pero no era una ley creada por Moisés, sino recibida por Moisés y expuesta al pueblo, ¿no? Entonces hace una referencia, así dice, ¿no? Les está recordando cómo es que Dios desde el principio, desde que los llamó a ese monte Sinaí, les había hecho llegar de su ley, ¿no? De la misma manera, ahora Moisés va a manifestar una serie de bendiciones a cada una de las tribus. Mira lo que dice el verso 6. Viva Rubén y no muera, dice. Y no se está refiriendo a Rubén, porque Rubén 400 años atrás ya murió, ¿no? O sea, sino está refiriendo a los descendientes de Rubén, ¿no? O sea, a la tribu de Rubén. Y no muera, dice, y no sean pocos sus varones. Entonces, esta bendición de alguna manera, ah, algunos lo consideran, es una bendición, pero para ser el mayor, Rubén, como que uno humanamente esperaría una bendición, por así decirlo, no es que una bendición de Dios esté mal, sino como que algunos esperarían de quizás algo mucho más fascinante, ¿no? Pero lo que a Rubén se le dijo simplemente que viva y no muera, y que no sean pocos sus varones. Ahora, esto está de acuerdo también a lo que Jacob mismo dijo sobre su hijo Rubén y su descendencia. En Génesis 49:4, lo que le dijo Jacob a Rubén fue, no serás principal entre tus hermanos. ¿Por qué Jacob dijo esto y de alguna manera enfatizó en esto? Porque normalmente se esperaría que siempre el mayor sea el primogénito, ¿no es cierto? El mayor sea, por así decirlo, el de mayor renombre dentro de la familia, ¿no? Pero Jacob mismo, cuando dio bendición a sus hijos, le dijo, no serás principal entre tus hermanos, ¿no? Y acá Moisés está también dando una bendición de alguna manera, diciendo, no, no sean pocos tus varones, vive Rubén y no muera, es decir, vas a vivir, ¿no? O sea, vas a vivir. Ya es una bendición vivir de por sí, habiendo sido un pueblo rebelde, ¿no? Y la historia va a demostrar, lógicamente, que de la tribu de Rubén nunca sobresalió nadie, ¿ya? No salió un profeta, por así decir, de renombre, no salió un juez, un rey de la tribu de Rubén. A través de toda la historia de Israel, de la tribu de Rubén, simplemente, por así decirlo, fue una tribu más, pero no salió alguien de renombre, como sí quizás de algunas otras tribus, incluso de Benjamín, que salió Saúl, por así decirlo, ¿no? Pero tuvieron algo que ver en la historia de Israel, pero de Rubén, no.
Es interesante, entonces, pero esto está muy en contraste con lo que Jacob mismo había dicho sobre su hijo Rubén, ¿no? Entonces le está diciendo ahora a Moisés, viva Rubén y no muera, y no sean pocos tus varones. Ahora, esto para nada significa una maldición, por cierto. Ya es una bendición seguir siendo considerado pueblo de Dios. Ya es una bendición que les digan que ellos van a vivir y no van a morir. Y es una bendición decirles que no van a ser pocos, sino van a ser muchos. Más adelante vamos a ver quizás una de las tribus que nos va a causar un poquito más de pesar que la de Rubén. Y tú dirás, ¿por qué? Pero lo vamos a ver más adelante. 7. El verso 7 es una bendición sobre Judá, ¿no? Y Judá así como que tiene mucho que ver en la historia de Israel, sobre todo en cuanto al Mesías, ¿no? Recordemos que el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, ¿no? Mira, Judá significa alabanza, ya, ya eso lo hemos visto en el libro de Génesis. Pero mira lo que le dice a Judá. Y esta bendición profirió para Judá, dijo, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Es decir, primero lo que le está diciendo es de que Judá debe ser oído por Dios, ¿no? Y está rogando a Dios para que Judá sea oído por Dios. Te decía que Judá significa alabanza, ¿no? Entonces, que Dios voltee su oído a Judá, ¿no? Entonces, este, pero hay una promesa mayor en Génesis 49:10 que fue dado por Jacob, o por Jacob, pues, ¿no? Por Jacob, por el patriarca, ¿no? Que fue, no será quitado el cetro de Judá. ¿Y qué hace referencia a esa profecía o esa bendición? De que de Judá iba a venir el futuro rey de Israel y de ese linaje de reyes de Israel iba a salir el que iba a gobernar para siempre. Y ¿sabes quién fue el primer rey de Israel? Algunos dicen Saúl, sí, pero fue de la tribu de Benjamín, porque el pueblo lo impuso. Pero luego Dios levanta uno de la tribu de Judá, que viene a ser David. Después de David sigue Salomón, después de Salomón sigue Roboán, y después de eso va a haber un quiebre en el reino, ¿no? Va a haber un quiebre en el reino, y va a continuar un reino de Judá, pues desde ahí vienen los judíos, y todos, o 10 tribus que se van a dividir, que van a levantar rey de distintas tribus, ¿no? De esas 10. Pero en el camino, de alguna manera, pareciera que ya no hay rey de Judá, hasta que el Señor Jesucristo hace su aparición años más adelante, cientos de años más adelante, y él viene de la tribu de Judá, ¿no? Por eso que el libro de Apocalipsis dice va a venir como el león de Judá, ¿no? Entonces, el que va a reinar para siempre, ¿no? Entonces, y es interesante porque Dios, a través de toda la historia de Israel, ha preservado, por cierto, a su pueblo, pero sobre todo, ¿sabes a quién ha preservado? A la tribu de Judá. Por eso es que hoy en día se llaman los judíos. No tanto es los israelitas, ¿no? Sino es los judíos, porque esa tribu ha sido preservada por Dios, porque hay un propósito. Y interesante con la bendición que hace Moisés, ¿no? Dice, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, tú seas su ayuda contra sus enemigos. El pueblo o el reino de Judá, años más adelante, va a ser atacado de distintas maneras. Y cada vez que ellos están a cuentas con Dios, Dios va a estar preservando esta tribu, preservando este pueblo. Aun cuando son llevados al cautiverio babilónico, igual Dios va a ser preservando esta. Aún en los tiempos de Jesús, Dios va a preservar su pueblo. Aún en estos tiempos, Dios sigue preservando su pueblo, sigue cuidando de sus enemigos. Entonces, es una bendición que definitivamente se cumple en la tribu de Judá, sobre todo, ¿no? Entonces, verso 8 al 11, vamos a ver una bendición en cuanto a la tribu de Leví. Recordemos quién es la tribu de Leví. Básicamente, ellos son muy conocidos en la Biblia y muy citados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque de esta tribu salían las familias que iban a servir, eran básicamente 3 familias que iban a servir en el tabernáculo y en un futuro en el templo, ¿no? Y eran los responsables de administrar cada uno de los sacrificios, fiestas y también de impartir o enseñar la palabra de Dios, la ley, al pueblo de Israel, ¿no? A todas las demás tribus. Esa es la tribu de Leví. Entonces, por cierto, también tienen algo peculiar porque ellos cuando ingresen a la tierra prometida no van a tener tierra, ¿no? O sea,
Dios va a ser su herencia, dice. Pero ¿qué es lo que dice Moisés aquí en sus bendiciones hacia la tribu de Leví? Mira lo que dice del 8 al 11, vamos a leer. Dice, a Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masaj, con quien contendiste en aguas de Meriba. Y este es interesante porque recordemos un poco el libro de Levíticos, el Turín y el Urim eran básicamente un accesorio, vamos a llamarlo así, que tenía el gran sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, el encargado, por así decirlo, del tabernáculo, el principal, por eso le llamaba el gran sumo sacerdote, y que era el intercesor entre Dios y el pueblo, o representaba al pueblo ante Dios y representaba a Dios ante el pueblo, ¿no? Y cuando había una situación confusa, por así vamos a decirlo, en cuanto a hacer juicio, él hacía uso de este accesorio conocido como Tumín y Urim, ¿no? Para poder hacer llegar el consejo de Dios ante esa situación, ¿no? Entonces, algunos especulan que es el Turín y el Urim, pero la Biblia no lo especifica, ¿no? Entonces, algunos dicen era una piedrecita negra y blanca, todo lo demás, pero básicamente era usado por el gran sumo sacerdote que pertenecía a quién? A la casa o a la tribu de Leví, ¿no? Por eso que dice aquí, a Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, ¿no? Tenía que ser un varón piadoso, un hombre piadoso, el gran sumo sacerdote. A quien probaste en Masaj, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Verso 9. Quien dijo de su parte y quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron sus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron tu justicia a Jacob, es decir, y tu ley a Israel. O sea, los de la tribu de Leví eran los encargados de enseñar la justicia, mejor dicho, el juicio de Dios, pero también la ley de Dios al pueblo de Israel, ¿no? Podrán el incienso delante de ti. Esa era una de las funciones que ellos realizaban en el tabernáculo, ¿no? Administrar el lugar santo y el lugar santísimo, y dentro de eso, hacer ese intercambio de inciensos, ¿no? Y el holocausto sobre su altar eran los encargados de sacrificar los animales, los holocaustos, ¿no? Entonces, está básicamente reafirmando la función que tenía el pueblo o la tribu de Leví. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Entonces, básicamente está clamando una bendición sobre esta tribu que cumplía una función importante dentro de todo el pueblo de Israel, ¿no? Básicamente eran esa tribu que Dios había elegido, no porque había algo extraordinario en ellos, sino Dios los había elegido para, para hacer eso, ¿no? Así, básicamente para hacer eso, para servir a Dios, ¿no? Para servir a Dios en el tabernáculo de reunión, ¿no? Verso 12 nos va a manifestar la bendición, o sí, la bendición sobre la tribu de Benjamín, ¿no? Recordemos quién era Benjamín, el último hijo de Jacob, ¿no? Entonces, de alguna manera, no inocente del todo, pero de alguna manera el que no tuvo mucho que ver con José vendido como esclavo, ¿no? O sea, pero eso no está hablando de que era sin pecado, sino simplemente era el último de Jacob, ¿no? Pero mira cómo lo va a mencionar Moisés, dice, a Benjamín dijo, para la tribu de Benjamín, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces como que eh, coloca algunas palabras bien especiales, ¿no? Como que el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, ¿no? Es decir, como que va a habitar cerca a Dios, ¿no? Que es amado por Dios. Dices, entre sus hombros morará. Ahora, como que le da un lugar especial, por así decirlo, a la tribu de Benjamín, pero eh, si analizamos un poco el comportamiento de los de la tribu de Benjamín, no fue tan de ejemplo en realidad, ya, o sea, por ejemplo, uno que fue de la tribu de Benjamín fue Saúl, ya, o sea, Saúl. Otro que fue de la tribu de Benjamín es Pablo, el famoso Saulo, de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, pero sobre todo esto va a tener un cumplimiento en el cuidado que Dios tuvo de la tribu en sí. Recordemos que cuando se da la división de las 12 tribus,
La tribu que se quedó, por así decirlo, con el reino de Judá, ¿ya? Fue Benjamín. Y fueron los que de alguna manera continuaron con el plan de Dios, porque las otras 10 tribus se separaron y comenzaron a idolatrar falsos dioses y todo. Los de la tribu de Judá también más adelante van a caer, pero en menor frecuencia. Pero las otras 10 tribus, así abiertamente, comandados por Jeroboam, eso lo vamos a ver en el libro de Reyes en algún momento, van a adorar falsos dioses de una manera abierta. Y el que se va a quedar bajo el reinado establecido por Dios, que es del linaje de Judá, del linaje de David, viene a ser el reino de Judá, pero también Benjamín. Es más, uno de los pueblos, uno de los lugares más conocidos del pueblo de Israel, ¿cuál es? Jerusalén, ¿no? El que menos hoy en día dice, tours a Jerusalén. Jerusalén tiene parte, o sea, pertenece en parte al reino de Judá, pero también en parte al reino de Benjamín, como que estaba en la misma, por así decirlo, en los mismos linderos, ¿no? Entonces, el pueblo de Jerusalén era habitado por de la tribu de Benjamín, pero también por habitantes de la tribu de Judá. Entonces, de alguna manera, Dios tuvo un especial cuidado de las personas que estuvieron, porque siempre estuvo cerca a la capital, por así decirlo, al lugar donde se han dado una serie de hechos, al lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, incluso, ¿no? O sea, el lugar donde va a venir el Señor nuevamente a reinar, ¿no? Jerusalén. Entonces, tiene todo un cumplimiento, y la tribu de Benjamín, como decimos nosotros, de taquito, siempre va a estar ahí. O sea, porque se quedó con la tribu de Judá, ¿no? Con el reino, con la tribu de Judá. Bien, entonces eso fue las bendiciones sobre la tribu de Benjamín. Ahora, verso 13 al 17 vienen bendiciones sobre la tribu de José. Ahora, recordemos que cuando se hizo el censo, el conteo realizado por Moisés en el libro de Números, por lo general a veces se divide el reino de José, ¿no? O la tribu de José, se divide en dos, ¿no? En Efraín y en Manasés, ¿no es cierto? Y aquí también nos va a especificar un poco eso, porque recordemos que José tuvo dos hijos, ¿no? Y cuando Jacob bendijo a los dos hijos, a uno con los brazos cruzados todavía, ¿no? Entonces, y de alguna manera, algunos conteos más adelante como que los consideran como dos tribus separadas, y en algún momento se lo considera como ambos una sola tribu llamada la tribu de José, ¿no? Mira lo que dice. A José dijo, bendita, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con lo más escogido fruto del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia y los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Está refiriéndose a que la gracia de Dios, ¿no? Venga sobre la cabeza de José, sobre la tribu de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, ¿no? Bueno, está hablando ahí en pasado, ¿no? Cómo es que José fue elegido entre todos sus hermanos, pero bueno, eso fue designado por Dios, ¿no? Como el primogénito de su trono en su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas, dice, acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Y aquí especifica de alguna manera que van a ser mayoría. Y ciertamente, si se considera la tribu de Efraín, la tribu de Moisés en los censos, terminó siendo la tribu de José, terminó siendo la tribu con mayor número de habitantes frente a todas las demás tribus. Y siempre fue así, ¿no? La tribu de José siempre fue mayor. Algunos dicen, ah, pues que eran dos tribus. Bueno, pero en un principio era una sola tribu, ¿no? Entonces, y aquí más o menos Moisés manda o lanza una bendición de que ellos van a ser muy numerosos, ¿no? Van a ser numerosos. Dice, ellos son 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés, ¿no? Como que cada uno de ellos va a ser, eh, va a ser, por así decirlo, multitud, ¿no? Van a ser muchos. Y esto está también, es muy parecido o es el cumplimiento de lo que Jacob mismo, o la bendición que Jacob mismo dio sobre su hijo José. Eso está en Génesis 49:22. Mira lo que Jacob dijo sobre él. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es decir, que estaba refiriéndose que su descendencia va a sobresalir, ¿no?
de los linderos, ¿no? Entonces, y que va a ser muy fructífero. Y ciertamente, entonces vemos de que hay mucho parecido entre lo que dijo Moisés y lo que también profetizó Jacob sobre la tribu de José, ¿no? Entonces, versos 18 al 19, vamos a hablar la bendición sobre Zabulón e Isaacar, ¿no? Acá hay como que los dos en uno, ¿no? Zabulón e Isaacar. Dice, a ellos se lo conoce como chupas, que van a chupar, dice, la abundancia de los mares. Y tú dices, ¿qué? O sea, vamos a verlo por qué. Y tuvo un cumplimiento, es interesante. Dice, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán justicia. No, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y ahora tú dices, ¿y qué tiene que ver esto? Históricamente y geográficamente, ellos más adelante van a terminar ubicados, ¿sabes? Alrededor del mar de Galilea, ¿no? Van a tener un rico mar frente a ellos, tanto la tribu de Zabulón como la tribu de Isaacar, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que Jacob mismo dijo también sobre Zabulón. En Génesis 49:13, cuando Jacob hizo su bendición sobre la tribu de Zabulón, dijo lo siguiente, ¿no? Zabulón, en puertos de mar habitarás, le dijo. Y ciertamente, como te vuelvo a repetir, años más adelante ellos se van a situar frente al mar de Galilea. Y nosotros sabemos que, uno, de que eran muy bendecidos por la pesca, pero no solo eso. Cuando Jesús va a venir luego a cumplir su ministerio, va a realizar una gran mayoría de milagros a las riberas del mar, ¿no? O sea, vamos a ver a Jesús de alguna manera habitando a las orillas del mar, haciendo milagros a las orillas del mar, y ellos van a hacer, de alguna manera, van a presenciar cada uno de esos milagros, ¿no? Y eso es una bendición, porque más de uno creo que se ha convertido, ¿no? De esa tribu en aquel momento, en los tiempos de Jesús, ¿no? Porque vieron la obra de Dios, ¿no? A Dios hecho hombre, por así decirlo, ¿no? Bien, verso 21 y 20 y 21 es una bendición sobre la tribu de Gad. Dice, a Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león, dice, reposa, y arrebata brazo y testa. Dice, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la, dice, delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová, ¿no? Entonces, este es algo quizás, por así decirlo, cuando la Biblia usa como león reposa, recordemos, está hablando sobre el carácter que tenía el león, ¿no? Entonces, y justamente eso va a ser una característica de los de la tribu de Gad en los momentos de guerra. Cuando David, más adelante en el libro de Crónicas, va a ir a las batallas, por lo general, la gran mayoría de soldados, ¿sabes qué tribu es el que va a proporcionar al rey David? Esos soldados que van a ir para poder enfrentar a los pueblos enemigos, van a salir de la tribu de Gad. Y cuando estudiemos el libro de Crónicas, el libro de Reyes, vamos a ver bastante eso, ¿no? Y los de la tribu de Gad, tantos varones de guerra, de tantos... Entonces, y aquí de alguna manera está profetizando, por así decir, Moisés, está dando bendiciones de que ellos van a ser muy usados para ejecutar los mandatos del pueblo de Israel, ¿no? Y que van a ser una pieza importante, dice, cuando el pueblo de Israel de pronto va a estar frente a batallas, ¿no? El verso 22 dice, son bendiciones sobre Dan, ¿no? Entonces, sobre la tribu de Dan. Dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Bazán. Entonces, un cachorro de león, a diferencia del león que hemos visto que iban a ser hombres de guerra, ¿no? O sea, que representa fuerza, poder, y tal como vamos a ver en su historia, que ellos van a ser una pieza importante para que David gane batallas. Un cachorro de león no necesariamente era visto así, sino un cachorro de león era uno que estaba en un lugar y otro, ¿no? No tenía un lugar definido. Entonces, cuando dice Dan es cachorro de león que salta desde Bazán, ciertamente su historia nos va a mostrar cómo es que la tribu de Dan va a estar de tumbo en tumbo, o sea, de un lugar a otro. Incluso
va a ser, algunos lo consideran, va a ser como una tribu problemática, donde constantemente, al tener esa inestabilidad y no estar eh, claros en su objetivo para con el pueblo de Israel, van ellos a permitir muchas veces idolatría en medio de su pueblo. Eso vamos a ver en el libro de Jueces, cómo es que en la tribu de Dan es que se introduce la idolatría para Israel, ¿no? Comienza por la tribu de Dan. Luego en el libro de Reyes también vamos a ver cómo es que Jeroboam, ¿se acuerdan? Cuando se haga la división más adelante, después del hijo de Salomón, Roboam queda como rey y luego se divide el reinado, se levanta un hombre llamado Jeroboam y uno de los primeros sacrificios y altares que va a levantar este hombre llamado Jeroboam va a ser en la tribu de Dan, en las tierras de Dan, ¿no? Y también de Efraín, pero sobre todo en la de Dan, ¿no? Entonces, este, Dan en más de una ocasión va a ser como un centro de adoración a ídolos, ¿no? Entonces, por eso dice como cachorro de león, ¿no? Entonces, salta desde Bazán, ¿no? Va a estar de un lugar a otro. Y mismo Jacob también profetizó algo así sobre esta tribu de Dan. Mira lo que dijo Jacob en el Génesis 49:17, dijo, será Dan serpiente junto al camino. ¿Qué es una serpiente junto al camino? Es como un problema, ¿no? O sea, como alguien que te hace cambiar de rumbo, ¿no? No sé si alguna vez se te apareció una serpiente frente al camino, ¿no? Lo más fácil que puedes hacer es darte la media vuelta o cambiar de rumbo. Ese va a ser Dan, por lo general. Va a ser una de las tribus problemáticas que constantemente va a estar permitiendo idolatría y distintas cosas, ¿no? Entonces se cumplió sobre Dan eso. Verso 23 nos menciona las bendiciones sobre Neftalí, sobre la tribu de Neftalí. Dice, a Neftalí dijo, Neftalí saciará de favores, no, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y ciertamente la tierra de Neftalí va a ser clave también, porque también va a estar ubicada en la región de Galilea. Y ya sabemos que en la región de Galilea Jesús va a realizar su ministerio por muchos años, ¿no? Bueno, por muchos años no, por buenos meses, vamos a llamarlo, ¿no? No tanto años, porque su ministerio consta de 3 años, ¿no? Pero Jesús va a ejercer su ministerio en Galilea, ¿no? Justamente por donde estaba también la tribu de Neftalí, ¿no? Por eso dice, saciado de favores. Ellos, años más adelante, cuando venga el Mesías, van a ser muy favorecidos con los milagros, las enseñanzas que va a realizar Jesús, ¿no? Verso 24 y 25 es una bendición sobre la tribu de Aser, ¿ya? Dice, verso 24 y 25. A Aser dijo, bendito sobre los hijos de Aser. Dice, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie, y hierro y bronce serán sus cerrojos, y como sus días serán tus fuerzas, dice, ¿no? Entonces, básicamente lo que está haciendo es de que ellos van a ser muy bendecidos, porque dice, bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, el moje en aceite su pie, hierro y bronce será sus cerrojos, y como en tus días serán, dice, sus fuerzas. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que también Jacob dijo sobre esta tribu. Mira lo que dijo Jacob en Génesis 49:20, para tener un panorama más claro. Dice en cuanto a la tribu de Aser, y él dará deleites al rey. Se dice que en la tribu de Aser fue uno de los lugares más, por así decirlo, vamos a llamarlo, preferidos o visitados por los reyes, porque era una tierra muy bendecida, ¿no? Y el ser bendecido por Dios y ellos poder bendecir o ser un lugar donde frecuentemente los reyes acudían, también era, representaba una bendición sobre el pueblo, o sea, sobre esta tribu, ¿no? Entonces, ese es hacer, ¿no? Hoy en día quizás podríamos decir un lugar turístico, ¿no? Cua- Cuando de pronto hoy en día nuestros gobernantes dicen, vamos a promocionar el turismo y van personas importantes a ese lugar, ¿qué sucede? Ese lugar es bendecido de alguna manera, ¿no? Porque trae movimiento económico, ¿no? Trae, al venir personas de renombre, hace que el lugar se valorice. Algo así era hacer. Era muy bendecido por Dios, un lugar preferido por los reyes y un lugar muy visitado por los reyes. Y por eso que Jacob dijo, ¿no? En Génesis 49:20, y él dará deleites al rey, dice, ¿no? Entonces es interesante. Bien, ahora, hemos visto la bendición sobre cada una de las tribus, pero tú te preguntarás, ¿faltará alguna tribu? Sí, falta una tribu. ¿Sabes cuál es? La tribu de Simeón.
Y yo dije, ¿qué fue, Moisés? Te olvidaste sobre Simeón, ¿no? Porque no lo encontramos. No encontramos dentro de esta lista de bendiciones hacia cada una de las tribus. Moisés se está despidiendo, por cierto. No es que luego más adelante va, no, porque de acá ya da unos pasos y muere en el monte, ¿no? Y no hay una bendición sobre la tribu de Simeón. Por ahí estuve leyendo algunos comentarios, algunos dicen, no, es que Simeón aquel entonces estaba siendo contado con Judá, porque de alguna manera Simeón, debido a algunas batallas anteriores, había quedado reducido en números y ahora estaban como que formando parte o refugiados en el reino de Judá y bueno, cuando si Judá es bendecido, también los de la tribu de Simeón eran bendecidos. Puede ser, ¿no? Pero son, como vuelvo a decir, son posturas, no necesariamente porque la Biblia lo diga, ¿no? Entonces... Lo que sí vemos también en la Biblia son algunos datos en cuanto a Simeón, ¿no? Como que Simeón en más de una ocasión vamos a verlo como la oveja negra, ¿no? O sea, tanto a la tribu como al mismo hijo de Jacob, ¿no? Simeón, en más de una ocasión lo vamos a ver como siempre de espaldas a Dios, ¿no? Entonces, la verdad, la respuesta concreta, ¿por qué no está en la lista? No lo tengo, es una de las cosas que vamos a preguntar al Señor cuando estemos allá, pero sí me gustaría darte algunos datos en cuanto a la tribu de Simeón, ¿no? En Génesis 49, 5, 7, Jacob, trayendo una profecía sobre la tribu de Simeón, dijo lo siguiente, ¿no? Maldito tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo Jacob, ¿no? De parte de Dios para la tribu de Simeón, ¿no? Como que iban a ser esparcidos, ¿no? Y ciertamente, cuando se vea reparto, como vuelvo a decir, ellos van a ser como que de alguna manera más adelante los refugiados de Judá, ¿no? Y van a estar así, como que no van a tener un lugar propiamente dicho, ¿no? Van a tenerlo, pero al mismo tiempo lo van a ir perdiendo, recuperando, perdiendo y recuperando, no van a tener, no van a estar reconocidos porque la tribu de Simeón está ubicada en tal lugar y está creciendo, no vamos a ver eso en la historia de la tribu de Simeón, ¿no? Entonces, eh, recordemos un poco también, si volvemos al Génesis, cuando de pronto, este, una de las hijas de Jacob fue abusada en Siquem. ¿Se acuerdan cómo es que Simeón volvió a cobrar venganza de su hermana y mal usó el tema de la circuncisión? Y fue fiero y de pronto mató a las personas, los castró prácticamente y luego los mató y cobró venganza, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, de alguna manera desde ahí vemos de que Simeón de espaldas a Dios, ¿no? No lo vemos enganchado con las cosas del Señor, ¿no? Entonces, por eso que Jacob también siendo consecuente con eso le está diciendo, ¿no? Eh, Maldito tu furor que fue fiero y su ira que fue dura, y yo los apartaré en Jacob, dice Jehová, y los esparciré en Israel, ¿no? Aunque ellos van a continuar siendo considerados parte del pueblo de Israel, pero van a ser esparcidos, ¿no? Entonces, terminó siendo la más pequeña y la más débil, dice, según el censo, si revisamos un poco el censo de Números 26, verso 14, te vas a dar cuenta que fue uno de los más pequeños en el censo, sobre todo en el segundo censo realizado por Moisés. Y ese segundo censo son de los que van a entrar a la tierra prometida, ¿entiendes? Fueron uno de los más pequeños, ¿no? Fueron poquísimos. Eh, y ahora la tribu de Simeón no está siendo incluida en la bendición de Moisés, ¿no? En el Deuteronomio 33. Ahora, en el tiempo de Josué, a causa de su tamaño, la tribu de Simeón, dice, se vio obligada a compartir territorio con Judá. Eso lo vamos a ver ya cuando estudiemos Josué. Una tribu más grande y poderosa. Eso está en Josué 19, 1 al 9. Entonces ahí son unos datos que nos podría ayudar quizás a tener cierta idea cómo es que Simeón no fue considerado del todo, ¿no? Básicamente por su pecado, ¿no? Pero bueno, este, pero sí es mencionado, pero sí es mencionado, ¿no? Digo, es mencionado en los conteos de las tribus. Más adelante incluso también en Apocalipsis hay una mención de las 12 tribus, está Simeón, ¿no? Ahí sí. Pero lo que vemos que de manera material no fue tan bendecido, ¿no? Entonces, y menos acá también, ¿no? Moisés no la incluía en su lista. Bien, verso 26 al 29, vamos a ver la conclusión final de estas bendiciones. No hay como Dios de Jesurum, del pueblo recto, ¿ya? Eso significa Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Estas son bendiciones sobre todo el pueblo, ¿ya? Moisés está recordando bendición para todo el pueblo. Y acá abajo los brazos eternos.
Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de un triunfo? Dice, y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados, tú hollarás sobre sus alturas. Entonces es una bendición general sobre todo el pueblo de Israel y cómo es que ellos van a ser, son bienaventurados porque Dios está con ellos. Y esa es una de las cosas que el pueblo debe de entender, ¿no? Más allá de cuánto de tierra les va a tocar, más allá de la función que ellos vayan a cumplir más adelante para con el reino de Israel, más allá de lo que la función que van a cumplir, ellos deben sentirse bienaventurados o deben de verse bienaventurados porque Dios los ha salvado, porque Dios es su protector, porque Dios está con ellos. Mm, Si queremos aplicarlo un poco a nuestros días, antes de pasar a eso, mismo Pablo, cuando hace su referencia al pueblo de Israel, en Romanos 3:12 dice que a ellos les ha sido confiado la palabra de Dios, que los judíos o los israelitas han sido bendecidos porque Dios les confió su palabra. Entonces, debemos entender que la mayor bendición del cual pudo degustar el pueblo en general es de tener a Dios con ellos, morando con ellos, y de tener la primicia de la palabra de Dios. Más eso ellos no lo van a valorar más adelante. Ahora, aplicando un poco a nosotros como iglesia, a veces como iglesia podremos compararnos con otras iglesias o con otras organizaciones, o es más, también como personas, podríamos compararnos con algún otro ministro o con algún otro ministerio y decir cómo Dios lo usa a esa persona, cómo Dios lo está usando o está usando esa iglesia, cómo es que Dios está levantando esa iglesia, ¿no? Y de alguna manera creer que el otro es más bendecido porque de pronto está haciendo una u otra cosa más. Y nosotros estamos haciendo una cosa distinta, quizás, pero debemos recordar algo. Eso lo debemos dejar en la soberanía de Dios, cómo Dios usa a su iglesia o a sus siervos de manera personal. La mayor bendición por el cual debemos estar agradecidos con Dios es uno, de que Él mora con nosotros. Y lo segundo, de que nos ha sido encomendada su palabra, porque esa es la principal función de todo cristiano y también de toda iglesia. Uno, de que estar en comunión con Dios a través de su Santo Espíritu. Y dos, anunciar, ser esa columna y baluarte de la verdad. Más allá de los detalles particulares que Dios puede hacer en distintas vidas o en distintas iglesias. Aquí hemos visto cómo es que a través de esas bendiciones Dios iba a usar a las tribus de distintas maneras. Iba a bendecir a esas tribus de distintas maneras. Pero finalmente Moisés termina recordándoles que Dios los ha ayudado, que Dios ha sido su refugio, que Dios está habitando con ellos y que ellos son bienaventurados por el haber sido salvos y ahora son pueblo de Dios. Lo mismo aplica hoy en día a la iglesia, a ti y a mí. Más allá de lo que Dios te vaya a encomendar de manera particular, tú eres bendecido porque Dios está habitando y tiene una relación y una comunión contigo. Y segundo, porque eres portador de su palabra. Eso no lo olvides. Cuando llegue esos pensamientos de querer compararte quizás en algún momento o pensar que Dios no te está bendiciendo tanto como a otros, recuerda, la mayor bendición es de que Dios te haya salvado, de que Dios esté habitando contigo y de que ahora tú seas portador de su palabra. Esa es la mayor bendición. Los demás detalles, dejémoselo a Dios. Amén. Dicha esta reflexión de todo este capítulo, pasamos al capítulo 34, que es corto, tiene 12 versículos y básicamente es la despedida de todo el Pentateuco. Mira lo que dice verso 34. Subió Moisés de los campos de Moab. Recuerda, esto ya lo está escribiendo Josué, porque Moisés está haciendo la acción. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Dan,
todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el occidente, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces Dios lo que hace es mostrarle el plan, mostrarle literalmente la tierra prometida. El libro de Hebreos me parece que dice que por la fe Moisés saludó, creo, ¿no? Algo así, me parece, no lo tengo claro. Pero como que saludó, o no, no es Moisés, fue Abraham, estoy confundiendo. Pero como que aquí Dios, a veces lo podemos, enfoquémoslo de otra manera, ¿no? Podemos decir, oye, pobrecito, Moisés no entró a a la tierra prometida. No, si nosotros vemos desde otro ángulo, a pesar de su pecado, Dios tuvo misericordia, lo perdonó y le dio la dicha de poder ver la tierra prometida donde iba a ingresar el pueblo que él tanto amaba, que Moisés tanto amaba, a quien Moisés ha ministrado durante 40 años. Ese pueblo por el cual Moisés en más de una ocasión intercedió por el pueblo. Sí, se le fue en Meriba, ¿no? Se golpeó la roca y todo lo demás, reprendió todo lo demás. Pero vemos cómo Dios le está permitiendo ver esa tierra donde van a ingresar todo el pueblo que Dios le ha permitido llevar por el desierto. Entonces veámoslo desde ese ángulo, ¿no? Porque Dios simplemente lo hubiese fulminado en ese acto, ¿no? O sea, pero le está dando la oportunidad más bien. Verso 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces dice, Moisés, míralo. ¿Con qué? Con tus ojos. No, con tus ojos. Pero recuerda, no vas a pasar allá. Verso 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová. Por eso decimos que esta porción lo escribió Josué, porque está relatando la muerte de Moisés. Moisés no puede relatar su propia muerte, ¿no? Sería imposible. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es interesante ese detalle, ¿eh? Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Estaba, o sea, físicamente Moisés estaba bien, estaba vigoroso. 120 años. 40 de esos últimos, sus 40 últimos años sirviendo a Dios en el desierto. Pero él estaba vigoroso. Entonces esto también nos deja claro, no es que Moisés se les murió al pueblo y entonces levantaron a Josué, no. La Biblia es específica al decir que él estaba bien vigoroso. Esta muerte fue provocada por Dios mismo, en cumplimiento a lo que Dios había dicho. ¿Me voy a entender? No hay una enfermedad de por medio, sino se está cumpliendo lo que Dios había dicho. Em, Dice ahí, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Pero me impacta el verso 5, cómo es que describe finalmente a Moisés, ¿no? Esa es una descripción, yo creo que todo ministro de Dios, todo cristiano, de alguna manera anhela que algún día le pongan en su lápida. El verso 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Aunque más adelante va a decir que no hubo profeta como él, no hubo otro así como él, el libertador y todo lo demás, le pueden poner una serie de títulos a Moisés, pero yo creo que Josué está poniendo un título bíblico, ¿no? Allí murió Moisés, siervo de Jehová. ¿Por qué eso era Moisés? Más allá que para el pueblo, más adelante llegó a ser como que para el pueblo de Israel, Moisés es un personaje muy importante. Es por eso, algunos se atreven a decir de que no se sabe dónde está su sepultura, porque justamente lo que Dios quería evitar era la idolatría en el pueblo, ¿no? De que de pronto comiencen a conmemorar en la tumba de Moisés y luego lo conviertan en un ídolo, ¿no? Y entonces no se dejó rastro, ¿no? Entonces, pero Moisés, dentro de los personajes para el pueblo de Israel como nación, es un personaje muy reconocido, ¿no? Entonces, muy representativo, pero aquí Josué está poniendo el título correcto, si no me equivoco. Dice Moisés, siervo de Jehová. ¿Cómo te gustaría que te llamen a ti, no?
el evangelista, no sé, o sea, el más, ¿no? El salmista. A veces anhelamos títulos que no tienen realmente, no hablan de un carácter de siervo, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, vemos eso en el mundo cristiano, sobre todo en el internet, donde cada vez salen más títulos, ¿no? Reverendo, apóstol, ¿no? Y como que el ser humano está innato querer buscar siempre un reconocimiento, ¿no? Y si suena importante, mejor, ¿no? Misionero, por ejemplo, ¿no? No tiene nada de malo la palabra misionero, pero el que menos hoy en día ya lo está viendo con otros ojos, la palabra misionero. Como que misionero de pronto dice, no, yo no soy pastor, soy misionero, como que suena más, por encima del pastor, por así decirlo, ¿no? Entonces, lamentablemente se ve eso en el mundo cristiano, sí. Yo no soy pastor, yo soy apóstol, o yo soy reverendo. He escuchado incluso términos como superintendente, no sé de dónde salió eso, ¿no? Pero superintendente, ¿no? Entonces, y lamentablemente eso también de alguna manera refleja cómo está el corazón del, del cristiano, ¿no? Porque no estoy hablando de mundanos, estoy hablando de cristianos. Con esto tampoco te estoy diciendo que es un pecado imperdonable, no, sino, pero de alguna manera son títulos del cual debemos de cuidarnos. Y si lo digo, ¿por qué lo digo, no? Si alguien te dice hermano o te llama por tu nombre y no reconoce el título, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Conozco pastores, puedo decirlo así abiertamente, que si tú no le dices pastor, de pronto como que se incomodan. Y si tú le dices hermano, de pronto como que se incomodan. De pronto como que dicen, no, disculpa, soy pastor, no hermano. Entonces como que no tiene sentido. Entonces debemos de alguna manera reflexionar un poco en este título que se le dio a Moisés, ¿no? Siervo de Jehová. Que te conozcan no solo de boca, sino por cómo eres, que realmente eres un siervo de Jesucristo. Por cómo vives, por cómo hablas. Más allá del título que que te vayan a poner, que sobre todo tu vida refleje la vida de un siervo, ¿no? Y que así te recuerden, ¿no? Como el siervo de Dios, ¿no? Verso 9 dice, y Josué, hijo de Nun, aquí vemos cómo es que ahora Josué asume el liderazgo, ¿no? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos cómo entonces pasa la posta del liderazgo, ¿no? Ahora el nuevo líder de Israel va a ser Josué, ¿no? Con la misma autoridad de Moisés. Y no porque Moisés se lo haya dado necesariamente, sino porque Dios lo ha levantado, Dios lo ha elegido, ¿no? Verso 10 al 12 dice. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, es cierto. A quien haya conocido Jehová cara a cara, es cierto, ¿no? Como Moisés fue uno de los que estuvo ahí, ¿no? Viendo de alguna manera la manifestación de Dios, ¿no? El que bajó con el rostro resplandeciente, ¿no? Después de haber estado reunido con el Señor, ¿no? Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, dice. Dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es decir, después de Moisés, nadie hizo esa categoría, por eso vamos a llamarle, de milagros sorprendentes, prodigios. No fue usado de la misma manera como Moisés. Hubo grandes profetas, hubo grandes líderes, grandes reyes, ¿sí? Pero como Moisés no, solo cuando vino el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo viene y definitivamente vemos de que Moisés era una sombra de Jesucristo, ¿no? El verdadero libertador, el que no solamente nos liberta de Egipto, sino del pecado espiritual, ¿no? Ese intercesor que no solamente es el intercesor, sino es el gran sumo sacerdote, ¿no? Jesucristo es superior sobre Moisés, sobre Aarón, sobre David y todo lo que tú puedas mencionar en el Antiguo Testamento juntos. Eso lo vemos claramente reflejado y expuesto por el autor del libro a los Hebreos, ¿no? El Nuevo Testamento. La superioridad de Cristo frente a cada una de las manifestaciones en el Antiguo Testamento, incluso considerado estos personajes como Moisés. Así es que
Tampoco de pronto digamos, no hubo nadie como Moisés, dice, y de pronto nuestra mirada está puesta en Moisés. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Pero ciertamente Moisés fue muy usado por Dios, pero yo me quedo con ese título, ¿no? Murió el siervo de Jehová. No sé de qué maneras Dios te va a usar, cuántos años de vida te quedan, 20, 30 años, cómo es que vas a crecer como cristiano, cómo vamos a crecer como iglesia, como ministerio, cuántas iglesias más podemos plantar, no sé, pero sí lo que me gustaría es que si en algún momento cerramos los ojos y nos vamos con el Señor, que nos recuerden por haber sido siervos de Dios, ¿no? Y que eso sea lo que pongan en nuestra lápida, ¿no? Aquí yace la vida de un siervo de Jesucristo, ¿no? Todos los demás títulos dejémoselo para el mundo, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque de esta manera nos permites terminar, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de estos 5 primeros libros de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que ha estado conectado, Señor, cada semana, Señor. Bendice sus vidas y bendice la vida de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús.